Un millonario encuentra una tienda de antigüedades y se enamora de la dueña, una mujer que valora las cosas sencillas. Juntos, descubren el poder del pasado y del amor. El sol se estaba ocultando tras los edificios antiguos de la ciudad, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. El millonario, un hombre acostumbrado al ritmo frenético de los negocios y al lujo desmedido, decidió dar un paseo para despejar su mente. Sus pasos lo llevaron por una calle estrecha y adoquinada que nunca antes había notado. Las fachadas de las tiendas a ambos lados de la calle eran de otro tiempo, algunas desgastadas por los años, pero conservaban una elegancia que contrastaba con la modernidad a la que estaba acostumbrado. De repente, una pequeña tienda de antigüedades capturó su atención. Las vitrinas estaban llenas de objetos polvorientos, cada uno con una historia que él no conocía pero que de alguna manera lo intrigaba. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta de madera que chirrió al abrirse, y el tintineo de una campana anunció su entrada. Dentro, el aire olía a madera vieja y a libros antiguos. Los estantes estaban repletos de relojes antiguos, porcelanas finas, y muebles que parecían haber sido testigos de innumerables historias. Todo el lugar exudaba una sensación de paz, algo que el millonario no había experimentado en mucho tiempo. Al fondo de la tienda, una mujer estaba ordenando unos libros. Al escuchar la campana, levantó la vista y esbozó una sonrisa cálida. Era una mujer de apariencia sencilla, vestida con ropa modesta pero elegante, cuya tranquilidad contrastaba con la agitación interna que él sentía. «Buenas tardes», saludó ella con amabilidad. «¿En qué puedo ayudarle?» El millonario, que solía sentirse seguro y en control, se encontró sin palabras por un momento. Había algo en ella, una serenidad que lo desconcertaba. Finalmente, recuperó la compostura. «Estaba paseando y su tienda llamó mi atención», respondió, mirando alrededor como si buscara una explicación para su presencia allí. «Es un lugar interesante». La mujer sonrió, acercándose a él. «Gracias. Este lugar tiene muchas historias, más de las que uno podría contar en una sola visita». Mientras ella hablaba, el millonario no podía dejar de observarla. Había algo en su forma de hablar, en su forma de moverse entre los objetos, que la hacía sentir que estaba en un mundo completamente diferente, uno donde el tiempo se movía a un ritmo más lento, donde las cosas simples tenían un valor incalculable. Pasaron unos minutos hablando sobre algunos de los objetos más peculiares de la tienda. La mujer le contó sobre un reloj de bolsillo que había pertenecido a un soldado en la Segunda Guerra Mundial y sobre una silla que, según la leyenda local, había sido usada por un famoso poeta para escribir sus mejores obras. El millonario sintió que el tiempo volaba, pero a la vez, se sentía más relajado que nunca. Había algo en la tienda, en la mujer, que lo hacía querer quedarse más tiempo. Al salir de la tienda, el millonario miró hacia atrás, hacia la pequeña tienda de antigüedades. Sabía que había encontrado algo especial, aunque aún no sabía exactamente qué era. Pero una cosa era segura: quería regresar. Y si quieres descubrir cómo este encuentro inesperado cambiará la vida de este hombre, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Sigamos juntos en este viaje. Los días pasaron y el millonario no podía dejar de pensar en la pequeña tienda de antigüedades y en la mujer que la atendía. Cada vez que miraba alrededor de su lujosa casa, llena de objetos modernos y caros, sentía un vacío que no lograba entender. Había algo en la tienda, en esos objetos antiguos y en la serenidad de la dueña, que lo atraía de una manera que nunca antes había experimentado. Finalmente, decidió regresar. Esta vez, cuando cruzó la puerta, fue recibido por el mismo tintineo de la campana y el familiar aroma a madera y papel viejo. La mujer estaba detrás del mostrador, y al verlo entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. «Me alegra verlo de nuevo», dijo, dejando lo que estaba haciendo y acercándose a él. ¿Encontró algo que le llame la atención? El millonario sonrió, sintiéndose extrañamente cómodo en ese lugar tan diferente a lo que estaba acostumbrado. «De hecho, todo aquí me parece fascinante», admitió, mientras sus ojos recorrían los estantes llenos de historia. Hay algo en estos objetos que me hace sentir conectado con algo más grande, algo que no puedo explicar. La mujer asintió, como si entendiera perfectamente lo que él estaba intentando expresar. «Es la magia de lo antiguo», dijo ella suavemente. «Cada pieza en esta tienda tiene una historia, un pasado que le da vida y significado. Aquí, el tiempo no se mide por minutos, sino por recuerdos y vivencias». El millonario se quedó en silencio, absorbiendo esas palabras. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito, acumulando riqueza y estatus,
Que había olvidado lo que significaba realmente sentirse vivo, conectado con algo más que su propia ambición. Mientras recorrían la tienda juntos, la mujer le mostró algunas de sus piezas favoritas. Le habló sobre un viejo gramófono que había pertenecido a una familia que lo usaba en sus reuniones dominicales, y sobre un libro antiguo que había sido pasado de generación en generación, cada dueño agregando su propia nota personal en los márgenes. El millonario se encontró fascinado por esas historias, por la forma en que esos objetos, que en otro momento hubiera considerado simples cosas viejas y sin valor, tenían un peso emocional tan profundo. Sentía una conexión cada vez más fuerte con la tienda y, especialmente, con la mujer que con tanto cariño mantenía viva la memoria de esos objetos. Al final de su visita, mientras se preparaba para irse, la mujer le ofreció una taza de té. «Es una tradición aquí», explicó con una sonrisa. «Compartir una taza de té es nuestra forma de honrar las historias que nos rodean». El millonario aceptó, sintiéndose más a gusto que nunca. Se sentaron en una pequeña mesa junto a la ventana, y mientras bebían el té, hablaron sobre la vida, sobre el paso del tiempo y sobre cómo a menudo nos olvidamos de lo que realmente importa. Ese día, el millonario dejó la tienda con una sensación de paz que no había experimentado en años. Sabía que algo había cambiado dentro de él, algo que lo hacía querer regresar una y otra vez. Pero más allá de la fascinación por los objetos antiguos, estaba la creciente conexión con la mujer que le estaba mostrando un mundo completamente nuevo, un mundo donde el valor no se medía en dinero, sino en recuerdos y emociones. La conexión inusitada que sentía con ella y con la tienda se hacía más fuerte cada día, y aunque aún no lo sabía, esa conexión estaba a punto de cambiar su vida de formas que nunca hubiera imaginado. A pesar de la paz que sentía al visitar la tienda de antigüedades, el millonario no podía escapar de la vida que había construido durante años. Regresar a su hogar lujoso, una mansión ubicada en la zona más exclusiva de la ciudad, era un recordatorio constante de las decisiones que había tomado en su vida. Su casa era una obra maestra de la arquitectura moderna. Paredes de cristal, mobiliario de diseño y una colección de arte contemporáneo que cualquier museo envidiaría. Sin embargo, a pesar de toda su magnificencia, la casa carecía de alma. Cada rincón parecía cuidadosamente diseñado para impresionar, pero no para ser vivido. Las piezas de arte, aunque caras, no contaban historias. Eran meramente objetos de valor, sin conexión emocional alguna. El millonario, sentado en su sala de estar, observaba su entorno con una mezcla de satisfacción y desasosiego. Había trabajado incansablemente para alcanzar ese nivel de éxito, sacrificando tiempo, relaciones y, en muchos casos, su propio bienestar. Pero últimamente, se daba cuenta de que todo lo que había logrado no llenaba el vacío que sentía. Todo se sentía vacío, superficial. Su rutina diaria era meticulosamente planeada: reuniones de negocios, cenas con personas influyentes, eventos de caridad donde se codeaba con la élite de la sociedad. Su calendario estaba lleno de compromisos, pero ninguno de ellos le proporcionaba la satisfacción que ahora experimentaba en la modesta tienda de antigüedades. Los fines de semana solían ser su tiempo para relajarse, aunque esa relajación consistía en asistir a exclusivos clubes de golf, o en recibir visitas de amigos que compartían su misma obsesión por el éxito y el lujo. Sin embargo, cada vez que volvía a casa, sentía que algo faltaba. Una sensación de incompletitud que lo hacía preguntarse si realmente había valido la pena todo el esfuerzo que había dedicado a acumular tanta riqueza. Durante una de esas noches solitarias, mientras revisaba sus cuentas bancarias, llenas de cifras que la mayoría de las personas solo podían soñar, se detuvo un momento y miró a través de las ventanas que daban al jardín. Allí, bajo las estrellas, su mansión lucía imponente, pero fría. No había nadie con quien compartir ese espacio. Ningún eco de risas. Ninguna conversación significativa que le diera calor a esas paredes de cristal. El millonario comenzó a preguntarse cuándo había perdido el rumbo. ¿Cuándo fue que empezó a medir su valor en función de su riqueza, en lugar de sus relaciones y experiencias? Recordó las palabras de la mujer de la tienda: aquí, el tiempo no se mide por minutos, sino por recuerdos y vivencias. Esas palabras resonaban en su mente, despertando en él una nostalgia por algo que nunca había tenido. A medida que los días pasaban, se daba cuenta de que sus visitas a la tienda se habían convertido en lo más esperado de su semana. Era como un oasis en medio del desierto, un lugar donde podía ser él mismo, sin pretensiones, sin necesidad de impresionar a nadie. Allí, en esa pequeña tienda llena de objetos viejos y llenos de historia, encontraba un consuelo que no podía encontrar en su mundo de lujo. Pero a pesar de su creciente conexión con ese lugar y con la mujer que lo atendía, el millonario no podía ignorar las voces en su cabeza que le recordaban todo lo que había logrado y lo que estaba en juego. Sabía que algo estaba cambiando dentro de él,
pero no estaba seguro de hacia dónde lo llevaría ese cambio. Y mientras se debatía entre su vida de lujo y la nueva sensación de propósito que encontraba en la tienda, el millonario se preparaba para enfrentar un dilema que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre sí mismo. Una tarde lluviosa, el millonario decidió que era el momento de regresar a la tienda de antigüedades. La lluvia caía suave pero constante, creando un ambiente melancólico que encajaba perfectamente con su estado de ánimo. Entró en la tienda, siendo recibido nuevamente por el tintineo de la campana y el cálido aroma a madera y papel envejecido. La dueña de la tienda lo saludó con su habitual sonrisa y lo invitó a recorrer los pasillos, sabiendo que su visita se había convertido en una especie de ritual. Mientras caminaba, observando los diversos objetos que había visto antes, algo diferente captó su atención en una esquina apartada de la tienda. Era un pequeño cofre de madera, apenas visible entre otros objetos más grandes y llamativos. Parecía haber estado allí durante mucho tiempo, olvidado por todos. El millonario se acercó, intrigado por su apariencia simple pero enigmática. Había algo en ese cofre que lo atraía, como si estuviera llamándolo a descubrir sus secretos. Nunca había notado esto antes, dijo, señalando el cofre. La mujer se acercó, y al verlo, sus ojos brillaron con una mezcla de nostalgia y respeto. Ese es uno de mis objetos más preciados, confesó ella, acariciando suavemente la tapa de madera gastada. Es un cofre antiguo que ha pasado por muchas manos a lo largo de los siglos. Dentro, guarda un objeto que muchos consideran una simple reliquia, pero para mí, tiene un valor incalculable. El millonario sintió una oleada de curiosidad. Nunca había sido alguien que valorara las antigüedades, pero en ese momento, sentía una necesidad casi imperiosa de saber qué había dentro de ese cofre. ¿Puedo verlo?, preguntó, sin poder disimular su interés. La mujer dudó por un instante, pero finalmente asintió. Con manos cuidadosas, levantó la tapa del cofre, revelando su contenido. Dentro, había un objeto pequeño, envuelto en un paño de lino antiguo. La mujer lo desenvolvió lentamente, revelando una medalla de metal dorado, con inscripciones en un idioma que el millonario no reconocía. La medalla estaba adornada con símbolos que parecían tener un significado profundo, pero oculto. Esta medalla fue entregada a un caballero en el siglo XV, explicó la mujer. Era un símbolo de honor y lealtad, otorgada solo a aquellos que demostraban un coraje excepcional en la batalla. Se dice que quien la posea tendrá la fortaleza de superar cualquier adversidad. El millonario sostuvo la medalla en sus manos, sintiendo su peso y la historia que llevaba consigo. Había algo en ella que lo fascinaba, algo que despertaba en él un deseo de poseerla, de tenerla como un recordatorio de lo que podía llegar a ser si realmente decidiera cambiar su vida. ¿Está en venta?, preguntó, aunque en su interior ya sabía la respuesta. La mujer negó con la cabeza, pero con una sonrisa amable. Este objeto no tiene un precio, al menos no en términos monetarios. Su valor reside en lo que representa, en la historia que lleva consigo. Es un símbolo de fortaleza, pero también de responsabilidad. El millonario sintió una punzada de decepción, pero también de comprensión. Por primera vez en su vida, entendía que no todo se podía comprar, que algunas cosas eran demasiado valiosas para ser medidas en dinero. Lo entiendo, dijo, devolviendo la medalla al cofre con cuidado. Es realmente algo especial. La mujer cerró el cofre y lo guardó en su lugar, pero antes de hacerlo, miró al millonario con una expresión que él no pudo descifrar del todo. A veces, las cosas más valiosas son aquellas que no podemos poseer, dijo ella suavemente. Solo podemos admirarlas, aprender de ellas, y dejar que nos inspiren. El millonario salió de la tienda esa tarde con una sensación de pérdida, pero también de revelación. Había algo en esa medalla, en esa historia, que lo hacía reflexionar sobre su propia vida, sobre lo que realmente valoraba y lo que estaba dispuesto a sacrificar por algo más significativo que la riqueza material. Mientras caminaba bajo la lluvia, supo que su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable, aunque aún no podía prever cómo. Los días que siguieron a la revelación de la medalla fueron inquietantes para el millonario. La imagen del cofre y la historia de la reliquia no dejaban de rondar su mente. En su lujosa casa, rodeado de todas las comodidades y lujos que el dinero podía comprar, sentía que algo fundamental faltaba en su vida. Había experimentado un cambio, una especie de despertar, pero no estaba seguro de cómo manejarlo. Su rutina habitual, que antes le parecía satisfactoria, ahora le resultaba vacía y monótona. Las reuniones de negocios, las cenas elegantes, y las conversaciones superficiales con personas que solo estaban interesadas en su fortuna ya no le proporcionaban la misma satisfacción.
Comenzó a sentir una desconexión con el mundo que había construido a lo largo de los años. La tienda de antigüedades se convirtió en su refugio. Cada visita lo hacía sentir más cerca de algo real, algo auténtico. Sin embargo, también lo sumía en un conflicto interno. Cada vez que hablaba con la dueña de la tienda, sentía que se alejaba más de la vida que conocía y que, al mismo tiempo, se acercaba a una verdad más profunda sobre sí mismo. Una tarde, mientras estaba en su oficina, mirando a través de las grandes ventanas que daban a la ciudad, se encontró pensando en la medalla y en lo que representaba. La historia de honor y lealtad lo hacía cuestionar sus propias decisiones y el camino que había tomado. ¿Había demostrado él alguna vez el coraje y la lealtad que la medalla simbolizaba? ¿O había permitido que su ambición y deseo de riqueza dictaran cada una de sus acciones? El millonario sabía que estaba en una encrucijada. Podía seguir adelante con su vida tal como estaba, ignorando la inquietud que crecía dentro de él, o podía enfrentar ese dilema interno y hacer un cambio radical en su vida. Pero la idea de abandonar todo lo que había logrado, todo lo que conocía, lo aterraba. Esa noche, cuando regresó a casa, la mansión que antes le parecía un símbolo de su éxito ahora le resultaba sofocante. Caminó por los pasillos, observando las obras de arte, las piezas de mobiliario de diseño, y se dio cuenta de que ninguna de esas cosas tenía el significado o el valor que la medalla en la tienda de antigüedades tenía. Todo lo que poseía era superficial, vacío. Se sentó en la sala de estar, donde un fuego artificial crepitaba en la chimenea, y dejó que sus pensamientos vagaran. Recordó las palabras de la dueña de la tienda: a veces, las cosas más valiosas son aquellas que no podemos poseer. Esa frase había resonado en su mente desde que la escuchó, y ahora comprendía su significado a un nivel más profundo. El millonario se dio cuenta de que, durante años, había estado buscando el éxito y la felicidad en los lugares equivocados. Había confundido el valor con el precio, y el significado con la posesión. Ahora entendía que lo que realmente importaba no era lo que tenía, sino lo que era capaz de valorar, de entender y de amar. Pero hacer un cambio no sería fácil. Renunciar a la vida que había construido, con todo su lujo y comodidad, requeriría más coraje del que nunca había imaginado tener. Sin embargo, sabía que seguir como estaba, ignorando la verdad que había descubierto, solo lo llevaría a una mayor insatisfacción y tristeza. En los días siguientes, su dilema interno se intensificó. Comenzó a evitar las reuniones sociales y a rechazar invitaciones a eventos que antes consideraba imprescindibles. Pasaba más tiempo solo, reflexionando sobre lo que realmente quería de la vida. Finalmente, supo que tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, dividido entre dos mundos. Tenía que elegir entre seguir persiguiendo la riqueza material, que ya no le proporcionaba ninguna satisfacción, o buscar una vida más simple pero llena de significado, como la que había vislumbrado en la tienda de antigüedades. El millonario sabía que este era el punto de no retorno. Lo que decidiera en los próximos días definiría no solo su futuro, sino también quién era realmente. Con el dilema aún pesando sobre su mente, el millonario decidió dar un paso hacia el cambio que tanto había estado considerando. Sabía que no podía seguir viviendo con la insatisfacción que sentía. Necesitaba encontrar un nuevo propósito en su vida, algo que fuera más allá del simple hecho de acumular riquezas. Una mañana, se levantó decidido. Había pasado la noche en vela, pensando en todas las cosas materiales que poseía y en cómo, en lugar de dar satisfacción, solo le recordaban lo vacío que es esencia. Esa misma mañana, tomó una decisión radical. Comenzaría a deshacerse de las cosas que ya no tenían valor para él. Comenzó por su colección de arte. Las piezas que adornaban las paredes de su mansión, aunque bellas y costosas, no le proporcionaban ninguna alegría. Contactó a un amigo que trabajaba en una casa de subastas y le pidió que organizara la venta de la mayoría de las obras. Al escuchar la petición, su amigo quedó atónito, pero el millonario estaba decidido. A continuación, revisó su extensa colección de automóviles. Cada coche era una joya en sí misma, vehículos de lujo que representaban su éxito y estatus. Sin embargo, al mirarlos ahora, solo veía objetos sin vida, símbolos de una búsqueda de satisfacción que nunca había alcanzado. Decidió vender la mayoría de los autos, quedándose solo con uno, un coche clásico que había pertenecido a su padre y que tenía un valor sentimental. Cada venta, cada objeto que se deshacía, le daba una extraña sensación de alivio. Era como si se estuviera liberando de cadenas invisibles que lo habían mantenido atrapado en una vida que ya no deseaba. La mansión, que antes había estado llena de cosas, ahora empezaba a vaciarse, pero en lugar de sentirse triste, el millonario experimentaba una creciente sensación de libertad. A medida que se deshacía de sus posesiones,
Su mente volvía una y otra vez a la tienda de antigüedades y a la mujer que la atendía. Sabía que debía volver allí, no solo porque ese lugar le daba paz, sino porque sentía que era un lugar donde podía redescubrirse a sí mismo. En su próxima visita a la tienda, la mujer notó de inmediato un cambio en él. Había algo diferente en su mirada, una determinación que no había visto antes. «Pareces diferente», comentó mientras lo guiaba por los pasillos. ¿Ha pasado algo? El millonario sonrió, sintiendo que por fin había dado el primer paso en la dirección correcta. «He estado haciendo algunos cambios en mi vida», respondió. «He decidido que hay cosas que ya no tienen sentido para mí, y estoy empezando a dejarlas ir». La mujer asintió con aprobación, como si entendiera perfectamente lo que él estaba experimentando. «A veces, debemos soltar lo que ya no nos sirve para hacer espacio a lo que realmente importa», dijo ella suavemente. «Me alegra que estés encontrando tu camino». Mientras hablaban, el millonario sintió una conexión aún más fuerte con ella. Sabía que no solo se trataba de los objetos en la tienda, sino también de la relación que estaba formando con la mujer. Había algo en ella que lo hacía sentir en paz, algo que lo inspiraba a ser una mejor versión de sí mismo. Decidió compartir con ella su plan de vida. Le habló de cómo había estado vendiendo sus posesiones, cómo había empezado a desprenderse de todo lo que ya no tenía significado para él. La mujer escuchó con atención, y cuando terminó de hablar, le ofreció una sonrisa cálida. «Es un camino difícil, pero estoy segura de que te llevará a donde necesitas estar», dijo ella. «A veces, todo lo que necesitamos es un propósito, algo que nos guíe y nos dé fuerza». El millonario asintió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, estaba en el camino correcto. Había encontrado un nuevo propósito en su vida, uno que no estaba basado en la acumulación de riqueza, sino en la búsqueda de significado, en las conexiones humanas y en la apreciación de las cosas simples. Antes de irse, la mujer le entregó un pequeño libro antiguo, una colección de poemas escritos por un autor desconocido. «Este libro ha estado en mi familia durante generaciones», le explicó. «Cada miembro de la familia ha agregado un poema o una reflexión en él. Me gustaría que lo tuvieras, como un recordatorio de tu nueva búsqueda». El millonario aceptó el libro con gratitud, sintiendo que se trataba de un símbolo de su nueva vida, una vida que estaba apenas comenzando a descubrir. Los días siguientes fueron un desafío constante para el millonario. Aunque había comenzado a desprenderse de sus posesiones materiales y a encontrar un nuevo propósito en la simplicidad, las tentaciones del pasado aún lo acechaban. Los recuerdos de su antigua vida, llena de lujos y comodidades, seguían presentes, especialmente cuando recibía llamadas de amigos y socios que no comprendían los cambios que estaba haciendo. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos financieros, su teléfono sonó. Era un viejo amigo, alguien con quien había compartido innumerables éxitos en el mundo de los negocios. Después de una breve charla sobre asuntos triviales, el amigo mencionó algo que captó la atención del millonario de inmediato. «He escuchado rumores sobre esa pequeña tienda de antigüedades que visitas», dijo su amigo con tono casual. «Dicen que hay una reliquia allí, algo que podría valer una fortuna si se sabe cómo manejarla». El corazón del millonario dio un vuelco. Sabía exactamente a qué se refería su amigo, la medalla que había visto en el cofre. Aunque había decidido dejar atrás su vida de ambición y codicia, la mención de la medalla despertó en él viejos deseos. «Sí, he visto esa medalla», admitió el millonario, tratando de mantener la calma, «pero no está a la venta. La dueña de la tienda es muy clara en eso». Su amigo rió suavemente al otro lado de la línea. «Todo tiene un precio, si se ofrece lo suficiente», dijo con confianza. «Escucha, sé de algunos coleccionistas que estarían dispuestos a pagar una suma exorbitante por una pieza así. Piensa en lo que podrías hacer con ese dinero. Podrías invertirlo, multiplicarlo, volver a ser el hombre que eras». El millonario se quedó en silencio, considerando las palabras de su amigo. Sabía que tenía razón en cierto sentido. El dinero que podría obtener de la venta de la medalla sería considerable. Pero también sabía que venderla significaría traicionar no solo a la mujer que le había mostrado un nuevo camino, sino también a sí mismo y al proceso de transformación que había comenzado. «No lo sé», respondió finalmente. «Esa medalla no es solo un objeto para mí. Tiene un significado que va más allá del dinero». El amigo, percibiendo la duda en la voz del millonario, intentó persuadirlo aún más. «No seas ingenuo», insistió. «Sé que estás pasando por un cambio, pero no te olvides de quién eres. Eres un hombre de negocios, un ganador». No dejes que algo tan insignificant como una pieza de metal se interponga en tu camino.
Si no lo haces por ti, hazlo por el futuro que podrías construir con esa fortuna. El millonario sintió un nudo en el estómago. Las palabras de su amigo le recordaron lo que había sido, lo que había perseguido durante tantos años. Pero también le recordaron por qué había decidido cambiar, porque había empezado a buscar algo más profundo y significativo en su vida. Finalmente, después de una pausa que pareció eterna, respondió con firmeza. Agradezco tu oferta, pero no estoy interesado en vender la medalla ni en traicionar lo que estoy construyendo ahora. Hubo un silencio en la línea, seguido por un suspiro de resignación. Tú sabrás lo que haces, dijo su amigo con desdén. Pero no te sorprendas si algún día te arrepientes de haber dejado pasar esta oportunidad. Después de colgar, el millonario se quedó sentado en su oficina, mirando por la ventana. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no significaba que fuera fácil. La tentación de volver a su antigua vida, de recuperar el control y el poder que una vez tuvo, era fuerte. Pero también sabía que si cedía, perdería mucho más de lo que podría ganar. Esa noche, cuando regresó a la tienda de antigüedades, la mujer notó la tensión en su rostro. ¿Todo está bien?, preguntó con preocupación. El millonario asintió, aunque su mente seguía atormentada por la conversación que había tenido. He tenido una oferta, confesó. Alguien quiere comprar la medalla, y me ofreció una cantidad significativa de dinero por ella. La mujer lo miró en silencio por un momento, como si estuviera evaluando su alma. ¿Y qué has decidido?, preguntó finalmente. Dije que no, respondió él, sintiendo el peso de su decisión. Sabía que no podía traicionar lo que hemos construido aquí, lo que he encontrado en este lugar. La mujer sonrió, una sonrisa llena de comprensión y aprecio. Has hecho lo correcto, dijo con suavidad. No siempre es fácil, pero las cosas que realmente importan nunca tienen un precio. El millonario sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Sabía que el camino que había elegido sería difícil, pero también sabía que era el único que le permitiría encontrar la paz y el propósito que tanto había buscado. Después de la tentadora oferta que había rechazado, el millonario se dio cuenta de que su decisión había marcado un punto de no retorno en su vida. No podía seguir viviendo en la ambigüedad. Tenía que comprometerse completamente con el nuevo camino que había elegido. Sabía que este cambio no solo afectaría su vida personal, sino también sus relaciones profesionales y su estatus en la sociedad que una vez valoró tanto. Esa mañana, mientras caminaba por el pasillo de su mansión, sintió la necesidad de hacer un gesto significativo que reafirmara su compromiso con esta nueva vida. Se detuvo frente al cuadro más valioso de su colección, una pintura que había comprado en una subasta por una suma exorbitante. Observó la obra durante varios minutos, recordando cómo solía sentirse orgulloso de tenerla en su poder. Sin embargo, ahora no sentía nada al respecto, solo una desconexión emocional. Decidido a no dejarse arrastrar por las tentaciones del pasado, contactó a su abogado y le pidió que liquidara todas sus posesiones que aún no había vendido. Quería simplificar su vida al máximo, deshacerse de todo lo que lo ataba a su antiguo yo. Le pidió que donara las ganancias a organizaciones benéficas, un acto que antes habría considerado una locura, pero que ahora le parecía lo más sensato. Ese mismo día, decidió visitar la tienda de antigüedades una vez más, no solo para encontrar la paz que tanto necesitaba, sino también para compartir con la mujer su decisión final. Cuando llegó, la encontró ocupada reorganizando algunos libros en una estantería. Al verlo entrar, dejó lo que estaba haciendo y lo recibió con su habitual calidez. «Me alegra verte», dijo ella con una sonrisa. «Pareces haber tomado una decisión importante». El millonario asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el camino correcto. «He decidido vender todo lo que queda de mi antigua vida», le dijo, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. No quiero tener nada que me recuerde al hombre que solía ser. Quiero empezar de nuevo, de la manera correcta. La mujer lo escuchó en silencio, pero su expresión reflejaba una mezcla de admiración y comprensión. Esa es una decisión muy valiente, respondió finalmente. No muchos tendrían el coraje de hacer lo que estás haciendo. Pero creo que has encontrado algo más valioso que cualquier posesión material. El millonario sonrió, sintiendo una profunda conexión con sus palabras. Así es, dijo. He encontrado algo que ni todo el dinero del mundo podría comprar: paz interior y propósito. Pasaron las horas conversando sobre la vida, sobre los desafíos que enfrentaba en su camino hacia la transformación personal. El millonario se sintió más abierto y vulnerable que nunca antes, compartiendo pensamientos y sentimientos que había mantenido enterrados durante años. Al caer la noche, la mujer le ofreció algo que no esperaba:
la medalla del cofre. La sacó con cuidado, como si estuviera entregándole algo más que un simple objeto. Esta medalla siempre ha sido un símbolo de coraje y lealtad, dijo ella mientras se la entregaba. Y creo que ahora eres el hombre adecuado para llevarla. El millonario la miró sorprendido. Sabía cuánto significaba esa medalla para la mujer y para la tienda. Aceptarla era una gran responsabilidad, pero también un gran honor. ¿Estás segura?, preguntó, conmovido por el gesto. Más que nunca, respondió ella. Has demostrado que eres capaz de tomar decisiones difíciles, de renunciar a lo fácil por lo correcto. Esta medalla es tuya, no porque la hayas comprado, sino porque la has ganado. El millonario tomó la medalla, sintiendo su peso en la mano, pero también el peso de lo que significaba. Sabía que su vida nunca sería la misma, que este gesto marcaba el final de una etapa y el comienzo de otra. Esa noche, cuando regresó a su mansión, colocó la medalla en un lugar especial, no para exhibirla, sino para que le recordara cada día el camino que había decidido tomar. Sabía que habría más desafíos por delante, más tentaciones y más decisiones difíciles, pero estaba listo para enfrentarlas con la misma determinación que había mostrado hasta ahora. El millonario comprendió que la vida que una vez conoció había llegado a su fin, y que ahora, finalmente, estaba viviendo de acuerdo con los valores que realmente importaban. Había hecho su elección, y estaba en paz con ella. Tras recibir la medalla y asumir la responsabilidad que ésta conllevaba, el millonario entró en una etapa de profunda reflexión. Aunque había tomado decisiones significativas que transformaron su vida, aún sentía que quedaba un largo camino por recorrer. La venta de sus posesiones materiales y el desprendimiento de su antigua vida lo habían liberado de muchas cargas, pero ahora se enfrentaba a un vacío que debía llenar con algo más que solo buenas intenciones. Pasaba gran parte de su tiempo en la mansión, que ahora se sentía casi deshabitada. Las paredes desnudas y las habitaciones vacías lo obligaban a enfrentarse a sí mismo de una manera que nunca antes había experimentado. Sin distracciones ni lujos, se encontraba solo con sus pensamientos, contemplando las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Durante esas largas horas de soledad, comenzó a comprender que el cambio real no se limitaba a deshacerse de las cosas materiales. Era un proceso mucho más profundo, una transformación interna que requería tiempo, paciencia y, sobre todo, honestidad consigo mismo. Sabía que no bastaba con renunciar a los lujos, necesitaba redefinir lo que realmente significaba vivir una vida plena y significativa. Uno de los mayores desafíos que enfrentaba era reconciliar su identidad anterior con la persona que estaba tratando de convertirse. Había sido un hombre de negocios exitoso, respetado y temido en su círculo, alguien que había alcanzado el pináculo del éxito según los estándares de la sociedad. Ahora, sin embargo, se encontraba en la posición de cuestionar esos mismos estándares, de redefinir lo que consideraba éxito. En un intento por encontrar respuestas, comenzó a escribir en un diario, algo que nunca antes había hecho. Al principio, las palabras fluían torpemente, como si tuviera que romper una barrera invisible que había construido alrededor de sus emociones. Pero, con el tiempo, escribir se convirtió en una forma de liberar sus pensamientos, de explorar sus miedos, sus esperanzas y sus arrepentimientos. Una tarde, mientras escribía sobre su relación con la tienda de antigüedades y la mujer que la atendía, se dio cuenta de algo fundamental. Había estado buscando fuera de sí mismo lo que solo podía encontrar en su interior. La paz, el propósito y la satisfacción que tanto anhelaba no provenían de las cosas o de las personas que lo rodeaban, sino de cómo decidía enfrentar su propia vida, sus decisiones y su capacidad para cambiar. Comprendió que, para seguir adelante, debía aceptar tanto a su antiguo yo como a la persona en la que se estaba convirtiendo. No así trataba de recaser su pasado, sino de integrarlo en su nueva vida, de aprender de sus errores y utilizar esas lecciones para forjar un futuro más significativo. A medida que estas realizaciones tomaban forma, el millonario comenzó a sentir una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. El vacío que antes lo atormentaba empezó a llenarse, no con cosas materiales, sino con una comprensión más profunda de sí mismo y de lo que realmente importaba en la vida. Decidió compartir sus reflexiones con la mujer de la tienda de antigüedades, sintiendo que ella, más que nadie, entendería lo que estaba pasando. La visitó una mañana, llevando consigo su diario, como un símbolo de su progreso y de las lecciones que había aprendido. Cuando llegó a la tienda, la mujer lo recibió con la misma calidez de siempre, pero esta vez, había un entendimiento tácito entre ambos, una conexión que no necesitaba ser verbalizada. He estado escribiendo, le dijo el millonario, mostrándole el diario. Me ha ayudado a entender muchas cosas sobre mí mismo y sobre lo que realmente quiero en la vida.
La mujer tomó el diario entre sus manos, pero no lo abrió. Simplemente lo sostuvo, como si sintiera el peso de lo que contenía. Me alegra saber que estás encontrando tu camino, respondió con una sonrisa suave. La escritura es una herramienta poderosa para descubrirnos a nosotros mismos, para enfrentar nuestras sombras y para sanar. Pasaron el resto del día hablando, compartiendo historias y reflexionando sobre el viaje que el millonario había emprendido. Para él, fue un momento de validación, de reconocer que estaba en el camino correcto, aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer. Esa noche, cuando regresó a su mansión, el millonario sintió que había dado un gran paso hacia su nueva vida. Había aprendido a aceptar su pasado, a enfrentar sus miedos y a buscar un propósito más profundo. Sabía que este era solo el comienzo de una transformación continua, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía preparado para el desafío. Con el paso de los días, el millonario sintió que algo en su interior había cambiado de manera irreversible. Las decisiones que había tomado, los sacrificios que había hecho y las reflexiones a las que se había entregado lo habían preparado para una nueva etapa de su vida. Estaba listo para dejar atrás el hombre que había sido y abrazar la nueva versión de sí mismo que estaba emergiendo. Una mañana, se levantó con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Sabía lo que tenía que hacer. Después de años de acumular riquezas y perseguir un éxito vacío, finalmente había encontrado un propósito real: vivir una vida sencilla pero llena de significado, junto a las personas y las cosas que realmente importaban. Su primera acción fue dirigirse a la tienda de antigüedades, como lo había hecho tantas veces antes. Sin embargo, esta vez su visita tenía un propósito diferente. Al llegar, la mujer lo recibió con la calidez que se había convertido en una constante en su vida. Pero hoy, había algo diferente en la manera en que la miraba, como si por fin entendiera el valor de lo que había encontrado en ese lugar. «He tomado una decisión importante», dijo el millonario, su voz firme pero suave. «Quiero dejar atrás mi antigua vida por completo y comenzar de nuevo. Aquí, contigo». La mujer lo miró con sorpresa, pero en sus ojos brillaba una comprensión profunda. «¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?», preguntó, no con duda, sino con la genuina preocupación de alguien que deseaba lo mejor para él. «Más seguro que nunca», respondió. «He pasado mucho tiempo buscando el éxito y la felicidad en los lugares equivocados. Aquí, en esta tienda, he encontrado algo que nunca tuve: paz, propósito y una conexión real con lo que importa en la vida. Quiero quedarme aquí, ayudarte a cuidar de este lugar y vivir una vida que realmente tenga significado». La mujer sonrió, una sonrisa que hablaba de aceptación y gratitud. «Sería un honor tenerte aquí», dijo ella. «Este lugar siempre ha sido especial para mí, pero contigo, creo que podemos hacer que sea aún más especial». Con esas palabras, el millonario sintió que el último pedazo de su antigua vida se desvanecía. Estaba listo para empezar de nuevo, no como un millonario que había perdido todo, sino como un hombre que había encontrado algo mucho más valioso. Juntos, comenzaron a hacer planes para el futuro. Decidieron expandir la tienda, no para ganar más dinero, sino para compartir con otros el valor de las antigüedades, de las historias que cada objeto contaba, y de la vida sencilla pero llena de propósito que habían elegido vivir. Los días pasaron, y el millonario se integró completamente a la vida en la tienda. Aprendió a apreciar cada pequeño detalle, cada conversación con los clientes, cada historia que se compartía entre las paredes llenas de historia del lugar. La tienda se convirtió en un refugio no solo para él, sino para la comunidad, un lugar donde las personas podían encontrar consuelo, inspiración y un recordatorio de lo que realmente importaba en la vida. Un día, mientras organizaba unos libros antiguos en uno de los estantes, se dio cuenta de que había encontrado lo que siempre había estado buscando, aunque en un lugar y de una manera que nunca había imaginado. No necesitaba más riquezas, no necesitaba más reconocimiento. Todo lo que necesitaba lo tenía allí, en esa pequeña tienda de antigüedades, junto a la mujer que había cambiado su vida. Esa noche, al cerrar la tienda, se sintió completamente en paz por primera vez en mucho tiempo. Sabía que había tomado el camino correcto, que había hecho las paces con su pasado y que había encontrado un propósito que le daría sentido a su vida en los años venideros. Y mientras miraba a la mujer que estaba a su lado, supo que no estaba solo en esta nueva vida, que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que se presentara y construir un futuro lleno de significado y amor. Y así termina esta historia de transformación y redescubrimiento. Si te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal, dar un like y compartir este vídeo con aquellos que también buscan un propósito más profundo en la vida. Gracias por acompañarnos en esta increíble jornada.